Bueno, buenos días, chicos. Agradecerle el aguante. Necesitaba comenzar un ratito después la clase que el horario que estaba fijado. Así que bueno, acá estamos. Seguramente vamos a reforzar este viernes. Voy a hablar con la profesora para que me permita dar ese espacio y darle un empuje más. Así vamos avanzando con mayor velocidad en el desarrollo de los temas. Eh, Bueno, la idea de hoy es comenzar preguntando cómo vienen en términos eh, del desarrollo. Ustedes conmigo vieron medición y evaluación del producto en la clase pasada. Estuvimos viendo cómo comparar también el producto de distintas economías y cómo movernos con precios constantes, ¿no? Cómo movernos con precios constantes para traducir la evaluación de un año a precios de otro. Y luego trabajar con el PBI real para que las comparaciones tengan un grado de validez mucho más alta que si trabajamos con el PBI nominal, ¿no? Entonces, en función a eso, nosotros vamos a poder hacer un estudio de crecimiento, que es lo que se había planteado en el ejercicio número, a ver, acá el Excel que habíamos compartido, ejercicio número 14. En el ejercicio número 14. Un ejercicio que nosotros lo terminamos de dar un poco más tarde, que algunos de los compañeros habían ido. Pero bueno, yo les compartí la resolución completa a todos como para que también puedan interpretar de ahí. ¿Hay alguna duda con respecto a eso que habíamos dado? Profesor, Digan. disculpe la molestia. ¿Podría darme un concepto, por así decirlo, o algo que haga referencia a la oferta agregada, por favor? Y la oferta agregada es la suma total de lo que se produce, o sea, en realidad es de lo que está disponible, de todos los productos que están disponibles en una economía para ser usado, ¿sí? Ahora, la oferta agregada se va a componer de dos patas fundamentales. Una es lo que se produce internamente y otra es lo que no se produce internamente, pero que se ofrece acá adentro. Es por eso que la oferta agregada está compuesta por el PBI y por las importaciones. No sé si se entiende, Luca. Sí, Siempre todo profe. lo que esté disponible, ¿eh? Sí, sí, ahora entiendo más. Muchas gracias, profe. Todo lo que está disponible para ser consumido en una economía va a ser parte de la oferta agregada. El concepto de oferta siempre es el mismo, ¿sí? El nivel de agregación es lo que te va a dar la idea de totalidad, ¿no es cierto? Ahora, en una economía abierta, el PBI es un componente, pero las importaciones son otro, ¿sí? Ambas forman lo que nosotros conocemos como oferta agregada. Ahora, cuando nosotros calculamos el PBI, hacemos una detracción de todos los componentes del gasto, mejor dicho, a todos los componentes del gasto, hacemos una detracción de las importaciones y de esa manera nos queda finalmente, a partir de ese método, que de todo lo que se consume acá adentro, se produce acá adentro.
mejor dicho, que de todo lo que se consume en el país o en el exterior se produce acá adentro, porque sumamos incluso las exportaciones. Luego ustedes vieron índice de precios la semana pasada. Sí, profe. ¿Vieron el índice de precios? Bueno, ¿vieron la diferencia entre los índices de precios ponderados y sin ponderar? ¿Vieron cuál es la importancia de ponderar los índices? Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de ponderar los índices, lo que tratamos de hacer es aproximarlos un poco más a la realidad para que no sean promedios simples con los que estamos trabajando, sino que sean promedios con un grado de influencia relativa al peso que tengan en la economía global, ¿no? Esto nosotros lo hacemos básicamente poniendo en juego las cantidades de los bienes que se consumen en esa economía y obviamente los precios. Bueno, nos va a dar dos métodos, la técnica nos da dos métodos, el método de las PEG y el método de Pasch, que uno incluso va a ser mucho más aproximado porque trabaja con cantidades corrientes y el otro trabaja con cantidades base. Por lo tanto, no solamente podemos saber que no solamente los precios se van actualizando, sino que también las canastas se van actualizando en función a los hábitos de consumo de la población. Cuando se modifica una canasta, yo debería recalcular los índices de precio para conocer nuevamente el peso relativo de cada uno de los productos. La cuestión es que eso tiene un doble efecto, ¿no es cierto? Si tomamos decisiones en función a la información que disponemos, esta información debería tener un principio de cercanía a la realidad. Ahora, hay otros principios también que, por ejemplo, el de oportunidad o el de costo-beneficio. Cuando hacer ese cambio metodológico me significa una demora muy grande en términos temporales, o me significa un esfuerzo que no vale la pena en términos de costos, simplemente vamos sosteniendo una canasta que, si bien sabemos no está actualizada, tampoco está tan distante a la realidad, por lo menos la realidad actual. Obviamente siempre conviene llevarla a periodos no tan lejanos para que estemos hablando de cosas que tengan vigencia. Si usamos una canasta de los 80, probablemente un tercio de los productos que hoy consumimos no estarían ahí, digamos. Entonces, si sube el precio uno de esos bienes, no va a tener ninguna incidencia dentro de nuestro cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros decimos que el precio de los celulares aumenta 100%, en la inflación calculada por canastas que sean, no sé, de la década del 80, no va a tener ninguna incidencia. Incluso ustedes pueden, esas son todas referencias metodológicas que a lo mejor nos hacen entender inconsistencias también en análisis o en expresiones, ¿no? Ustedes pueden tener que en determinadas regiones el peso relativo que se tiene de algunos servicios puede variar. Entonces, el mismo aumento de precio no tiene el mismo impacto en términos de inflación en una región que en otra. ¿Sí? Supongamos, aumenta la energía eléctrica en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. El mismo aumento de la energía eléctrica.
al utilizar ponderaciones distintas para la canasta, en Gran Buenos Aires tendría un impacto mucho mayor que en Cava. ¿Sí? Entonces, eso también, digamos, no significa que Cava mienta, no significa que Gran Buenos Aires sume mal, no significa eso. Significa que la metodología arroja una conclusión, a lo mejor, que es incongruente o distante de lo que se espera. Uno espera que la inflación tenga una medición equivalente en cualquier punto del país. Pero no sucede. Bueno. ¿Vieron el índice de precio del consumidor? ¿Vieron cómo se hacen los relevamientos? Eso es importante porque te va a permitir entender con mayor profundidad los métodos de los que hablaba hoy, y además son preguntas de exámenes siempre. El cuadernillo del INDEC, que es un muy buen apunte como para tenerlo siempre a mano. ¿Qué más? Bueno, el deflactor del PBI, o el famoso índice de precios implícitos, que va a ser nuestro índice de precio por excelencia, va a ser un índice de precio que nos va a permitir tener una precisión mucho mejor, porque toma todos los productos de la economía, es decir, no toma solo una canasta, sino que toma la totalidad de los productos. ¿Está bien? Eso es importante porque la cercanía, lo que decíamos hoy, la cercanía a un valor ajustado a realidad va a ser mayor. El problema que tiene es que la medición no es tan inmediata. Nosotros estamos midiendo PBI cada 3 meses y una publicación global una vez al año. Y la inflación, nosotros estamos con el IPC, estamos publicando con una mayor frecuencia. Entonces, para ajustar las variables, sobre todo en procesos inflacionarios importantes, deberíamos tener un cálculo un poco más inmediato, ¿no? Pero sin duda que va a ser el indicador por excelencia. Si nosotros comparamos la metodología del IPI con la metodología, mejor dicho, con las técnicas de PASH y las PAID, nosotros deberíamos observar de que estamos utilizando cantidades corrientes, ¿no? Entonces sería PASH que está trabajando en el IPI. ¿Qué práctico hicieron la semana pasada, chicos? Con María Victoria. Tengo entendido que hicimos ejercicios que ella trajo, profe, pero creo que no eran ninguno de la guía. Bueno, y eran todos. Había uno bastante parecido que era el 20 o el 21, algo así. Pero creo que no es el mismo. Está bien. Al 21, el que le pide, está bien. Las PAID PASH. Bueno. Bien. Bueno, nosotros, si ya llegaron a ese tipo de ejercicios, nosotros estábamos en condiciones de avanzar sobre otro punto del programa,
y es precisamente sobre el producto, digamos, es irnos dándole un toque de profundidad al producto. La idea, la idea va a ser que a partir de los prácticos nosotros podamos tener la oportunidad de ir discutiendo algunos conceptos, así que de esa manera lo vamos a encarar. Son ejercicios de evaluación del producto que nos van a permitir llegar a la renta nacional. Línea de pobreza e indigencia, ¿vieron? Dimos un repaso así medio por arriba, porque ya estaba terminando la clase. No, bueno, entonces vamos a detenernos ahí un segundo. Es importante que si no ya lo vamos a pasar por encima. Bueno, nosotros vamos a ver los conceptos de indigencia y de pobreza. Nosotros los conceptos de indigencia y pobreza los manejamos con el método del ingreso. ¿Qué quiere decir el método del ingreso? Nosotros vamos a tener una consideración, vamos a tener un cálculo de lo que ingresa en cada uno de los hogares de la República, y en función a otro cálculo que va de la mano de las necesidades alimentarias, sobre todo, de las familias, vamos a tener un cálculo del costo de una canasta. Entonces vamos a comparar ingresos familiares respecto a los costos que significa sostener una canasta con aportes kiloproteicos que permitan un buen desarrollo de la persona, ¿sí? Sin estar en estado de desnutrición ni nada por el estilo. Bueno, yo le voy a subir la metodología, el cálculo. Ustedes van a ver el concepto de adulto equivalente. El adulto equivalente es aquel parámetro de referencia que usa la metodología para medir un contraste de cada uno de los integrantes, porque cada uno de los integrantes de la familia, por ejemplo, el concepto de familia tipo va a estar presente. No hay una única familia tipo, hay más de una familia tipo, y uno puede construir infinitas familias con el concepto de adulto equivalente. ¿Cómo puede construir infinitas familias? Y bueno, las infinitas familias significarán la cantidad de componentes, la cantidad de personas que los componen y también las características de esas personas, ¿sí? En el caso mío, yo tengo dos hijos, tengo una hija de 3 años, casi 3 años, y tengo un hijo de casi 1. Entonces, las cantidades de consumo de los niños no van a ser cantidades similares a las mías. ¿Está bien? Bueno, pesan el 15% de lo que yo peso. Entonces, naturalmente, las cantidades que uno consume son distintas a las otras. Ahora, esto se hace con estudios estadísticos de cuánto consume una persona, el adulto equivalente, un varón de entre 30 y 60 años, digamos, un varón adulto. No todos los varones adultos de esa edad pesan lo mismo, consumen lo mismo, pero se hace un cálculo promedio en función a una muestra, y a partir de ahí se va dando ponderaciones para cada uno de los otros integrantes de la familia. ¿Sí? La sumatoria de las necesidades de consumo traducidas a un precio actual son lo que nos van a mostrar la línea de pobreza y la línea de indigencia. Entonces, yo le voy a invitar a hacer el ejercicio 20 y voy a compartir pantalla. Una ventana. Es el Excel que habíamos hecho la vez pasada. Voy a poner acá. Hoy es 20. Ejercicio
ejercicio 20 también. Entonces nosotros vamos a comparar los costos de los bienes que consume una familia contra los ingresos familiares, ¿sí? Vamos a tener dos conceptos importantes, que uno es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria va a ser lo que me indique el nivel de indigencia, ¿sí? Y la canasta básica total el nivel de pobreza. La canasta básica alimentaria obviamente tiene dentro de sus componentes elementos que hacen al sostenimiento de la vida desde el punto de vista alimentario, ¿no es cierto? Un aporte de calorías para no ser desnutrido, ¿no? Y la canasta básica total sigue siendo una canasta básica porque no estamos hablando de algo que supera el sostenimiento de la vida, sino que estamos hablando de cosas elementales para el normal desarrollo, pero incluye más que alimentos, sino que también vestimenta, digamos, vivienda, ese tipo de bienes. Yo tengo, en la metodología, hay unos conceptos de indigencia, los voy a ir pegando acá para que les vaya quedando, ¿no? Ahí. Bueno, el concepto de línea de indigencia procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos, capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, denominada canasta básica alimentaria. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. Los componentes de la canasta básica alimentaria se valorizan con los precios relevados por el índice de precio del consumidor para cada uno de los periodos de medición. Y por otro lado, tenemos el concepto de pobreza. Para calcular la línea de la pobreza, por lo tanto, es necesario contar con el valor de la canasta básica alimentaria y ampliarlo, es importante, con la inclusión de los bienes y servicios no alimentarios, vestimenta, transporte, educación, otros servicios, salud, otros servicios, con el fin de obtener la canasta básica total. Mientras que la canasta básica alimentaria es una canasta normativa, y la canasta básica total se construye en base a la evidencia empírica que reflejan los hábitos de consumo alimentario y no alimentario de la población de referencia. Lo que nosotros tenemos también es que dentro de la disciplina hay otros métodos para calcular pobreza. Incluso en la provincia de Misiones, ustedes pueden encontrar en la página del IPEC, que es el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, un cálculo de pobreza al que le llaman multidimensional, ¿sí? Un cálculo de pobreza que aborda la situación desde otras variables, además del ingreso, ¿no? Acá nosotros estamos diciendo que por ingreso seríamos indigentes o pobres porque no nos alcanzaría para comprar ciertos bienes o servicios. Eso deja fuera probablemente algunas consideraciones, por ejemplo, la propia producción de bienes en regiones rurales
o en regiones como la nuestra, donde o sea, una persona puede tener incluso parte de los productos de su mesa en algún espacio productivo, sea el patio, sea el balcón, o donde sea, ¿no? O en la casa de algún familiar que viva en el interior. Entonces, de repente los ingresos no superan la línea de indigencia, pero aún así tienen para comer, ¿está bien? Entonces, la metodología tiene algunas fallas, pero todas son manifestadas y puestas a disposición, ¿sí? Queda claro entonces lo de la canasta básica alimentaria y canasta básica total, ¿no? Sí, profe. Yo lo voy a dejar escrito acá. Si los ingresos familiares son menores a la canasta básica alimentaria, entonces, ¿se acuerdan de la lógica esta de álgebra? Entonces, la FLIA es indigente. Ahora, si los ingresos familiares están entre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, entonces la FLIA es pobre. Bien. ¿Cuál es el nivel de pobreza o indigencia que tenemos hoy en nuestro país? ¿Alguien conoce? Mientras que le pregunto, me pongo a buscar. ¿Alguien sabe? Del 6-7% creo. Y está más alto. A ver, dejar de presentar. 8%, profe. Presentar una nueva ventana. ¿Ven la pantalla que puse? La página del INDEC. Pobreza. Hogares por debajo de la línea de la pobreza. 31,6% del segundo semestre del 2020. ¿Eh? Y población bajo la línea de la pobreza, 42%. Según la metodología que se propone. Ustedes tienen que hacer memoria para recordar que hay un cambio metodológico en diciembre del 2015, al asumir Macri, pasan dos cosas. Ellos empiezan a trabajar un cambio metodológico que se da una suerte de continuidad del apagón estadístico. En junio del 2016 publican por primera vez con nuevos métodos de medición que en realidad permitían que los números de la pobreza den muy parecidos a los que daba la Universidad Católica Argentina, la UCA, ¿cierto? La UCA tenía serios problemas metodológicos o son incompatibles, ¿sí? Y la realidad fue que el cambio metodológico que se daba, los que se dio, mejor dicho, le daba al INDEC un salto de 15%. Eso está todo en la metodología que pueden bajar de la página. Un 15% de esta medición. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, con el método de cálculo de Alfonsín, que se aplicó hasta el 2013, básicamente hasta que asume Kicillof como ministro de Economía. Ahí voy con hasta que asume Kicillof como ministro de Economía, se venía midiendo con la metodología de Alfonsín y estaría dando 15% menos que lo que estamos viendo ahora en pantalla. Bueno, ahí compañero me pregunta cuál es la diferencia entre familias y personas, ¿no es cierto? Las familias
están compuestas por personas. Nosotros tenemos integrantes de un grupo familiar, mejor dicho, hogares, ¿no? En los hogares puede vivir más de una persona. Entonces, ¿cuántos hogares pobres hay? Porque, recuerden de nuevo, que la metodología utiliza el concepto de familia tipo, que es componente del hogar. Entonces los resultados también van a estar en términos de cantidad de hogares. Obviamente, llevado a una expresión global a partir de una muestra. El informe técnico, yo ya no veo la pantalla. ¿Apareció el informe técnico ahora o sigue apareciendo la página del directo? Se ve, profe. Se ve, profe. Sí, profe. No, fíjense, el informe técnico ustedes pueden tener un desglose más acabado de la cantidad de personas que surgen a partir de la muestra de la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, una encuesta que nos va a dar la dimensión, una información muy, muy precisa, muy rica en muchísimas variables para la macro. Nosotros vamos a trabajar mucho con pobreza e indigencia, pero también vamos a trabajar con el mercado de trabajo, acá, hacer el empleo. Las preguntas que se van desarrollando se encolumnan en una matriz, y esa matriz es publicada como base de datos para que cualquiera pueda explotarla, incluso los miembros de este curso. Fíjense, el universo de la encuesta permanente de hogares son 9,3 millones de hogares. Periódicamente se está encuestando a 3,9 millones de hogares. Que eso significa 28,5 millones de personas. ¿Cierto? Es una población muy, muy grande. La situación de pobreza, se está mostrando ahí, el 31,6 en términos de hogares, ¿sí? Que serían 2,9 millones. Y la situación de pobreza en términos de personas serían 12 millones, que sería el 42% de la población. Obviamente acá estamos trabajando cómo se va a mostrar acá en este informe cómo se hace la transpolación de la muestra al total del conjunto, ¿no? Y es algo muy interesante de ver, porque eso siempre se discute y se pone sobre la mesa, lo voy a buscar más abajo, en la metodología. ¿Cuánto debe ganar una familia, ¿sí? Para no ser pobre? Ese es el concepto de... No, fíjense, acá en la página... Acá. Perspectiva metodología. De la página 11 en adelante, se van a ir trabajando los conceptos que hoy arrojamos, ¿no? Adulto equivalente y demás. A ver. La pobreza. Fíjense. Para no ser pobre, deberíamos tener en la región del noreste, en diciembre del 2020, 14.700 pesos. Pero deberíamos multiplicarlo por la cantidad de componentes de adulto equivalente, ¿no? Acá se trabaja con un ejemplo. Bueno, el práctico también plantea lo suyo. El práctico plantea una medición a enero del 2016, queda medio lejos, pero los efectos de abordar la cuestión es lo mismo. ¿Qué me dice el práctico? Me dice, si enero del 2016 la canasta básica alimentaria de la ciudad de Buenos Aires era de
adulto equivalente alcanzó los 1.312 pesos y la canasta básica total ascendió a 2.408 pesos, contemplando que una familia tipo equivalente es igual a 3,09 adultos. Así que por eso el concepto de 3,09 adultos. Adulto equivalente. Entonces, yo puedo decir una familia compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 35 años y dos niños, bueno, de 5 y de 2. ¿Está bien? Eso, los niños de 5 y de 2, incluso la mujer, van a ser medidos en términos de adulto equivalente. ¿Sí? Van a ser medidos en términos de adulto equivalente. Entonces, una vez que nosotros tengamos la sumatoria de adultos equivalentes que componen esa familia, podemos obtener cuál sería lo que debería percibir la familia para no ser pobre o no ser indigente. Nivel práctico era de 3,09. 3,09 adultos equivalentes. Bueno, entonces yo digo... O sea, la tabla de referencias la encontramos también en la página del INDEC ¿La tabla qué? Perdón, no escuché. de equivalencias de adultos. Sí, ahora vamos a decir, claro. Voy a volver. Pero sí está todo acá, ¿no? La metodología, cuadros estadísticos. Entonces ustedes lo pueden. A ver, voy a volver a la presentación de la página. Sería interesante que ustedes exploren la página, puedan empezar a descargar estos informes técnicos, leerlos. ¿Sí? La línea de pobreza nos va a hablar de cómo se hace la encuesta permanente de hogares, nos va a dar los informes. Bueno, ahí Jerónimo pasó el link, está bien. Ustedes también van a tener los cuadros estadísticos, es decir, van a poder bajar un Excel con las cifras. ¿Sí? Hay aclaraciones metodológicas, lo que yo decía del segundo semestre del 2013, y del 2015 al 2016 lo que ha sucedido con esa transformación. Ustedes también ahí pueden encontrar cuál es el impacto de la decisión de cambiar la metodología. ¿Cierto? Ahí me bajé el cuadro, tiene información de todo tipo. Ustedes pueden ir encontrando una discriminación por edades, por tipo de familia. Pero sí, como decía la compañera, la equivalencia está en la metodología, así que la pueden ver tranquilamente. De hecho, si usted me suena la equivalencia, ustedes van a ver cuando lean los apuntes, familia tipo 1, familia tipo 2 y familia tipo 3, que son dentro del conjunto lo que uno entiende como posibles combinaciones promedios, ¿no? Se ve todo en blanco su pantalla, no sé si usted está presentando algo. No sé qué dice. Ahora vamos a presentar uno. Quise presentar el Excel. Ahí está, el Excel, hermano. Entonces, familia tipo 1, familia tipo 2, familia tipo 3. Cuando ven la metodología, esta, la de 3,09, es una familia de tipo 2, con la que estamos trabajando. Bueno, ¿qué nos pide el práctico que hagamos? Que calculemos la línea de pobreza y la línea de indigencia de esta familia. La línea
de pobreza va a ser 3,09 por el precio de la canasta básica total, porque estamos hablando de pobreza, ¿sí? 2.408. Lo que me está diciendo es que esta familia debería ganar más de 7.440,72 en el mes para no ser pobre. Eso es lo que me está diciendo este número. ¿Sí? Y línea de indigencia, vamos a calcular 3,09 por, el asterisco ese del por, ¿sí? Parece ahora X minúscula, pero bueno. Por la canasta básica alimentaria, 1.312. Esta familia debería ganar más de 4.054,08 en el mes para no ser indigente. Eso es lo que me estaría midiendo, ¿sí? Bueno, esa es la consigna 1. Determine el costo de la canasta básica alimentaria y canasta básica total para un hogar de tipo 2, compuesto por un matrimonio con una hija de 8 y de 5 años. Entonces, esta es la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. ¿Y qué me pide segunda consigna? Si la familia tipo gana 5.200 pesos en enero de 2015, bueno, ahora me dicen, la familia gana 5.200 en enero de 2015, y hay una paritaria, es decir, un acuerdo salarial con los gremios, y aumenta 28% para enero del 2016. ¿En qué situación se encontraría la familia? Bueno, como nosotros estamos diciendo que esto es vamos a poner acá aclarando, esto es a enero del 2016. A enero del 2016. Nosotros lo que tendríamos que hacer es tomar el salario de 2015 y llevarlo a enero del 2016 y comparar con la canasta. ¿Sí? Entonces, salario, voy a poner así, año y salario. Año y salario. Entonces, enero del 2015 y enero del 2016. El salario era 5.200 pesos. ¿Cómo yo llego a enero de 2016? Y habría que calcular el 28% del 5.200, ¿o no? Habría que incrementarlo en 28%. A mí me da 6.656. No sé si da lo mismo a usted. A ver. Sí, Da igual. lo mismo, profe. Sí, profe, da Igual. igual. Bueno, entonces,
en función a esto, ¿qué la familia sería? ¿Indigente, pobre o ninguna de las dos? Sería pobre, ¿Por qué? porque según los números de enero de 2016, si está debajo, el salario el salario total de la familia está debajo de los 7.440,72, sería una familia pobre. Exactamente. Entonces es pobre porque el salario está por debajo del costo de la canasta básica total. Ahora, ¿por qué no es indigente? ¿O sí es indigente? Porque el salario de 2016 está por encima de la línea de indigencia, que sería 4.504,08. Exacto. Entonces no es indigente porque estamos por encima de la línea de indigencia. Bueno, eso daría el tinte matemático. Yo les dé que a ver qué les puedo poner acá para que quede. Fíjense, acá encontré PDF, metodología, donde se determinan algunas equivalencias de determinación de unidades consumidoras, adultos equivalentes. ¿Sí? En el hogar tipo 1 se está planteando 3 integrantes, una mujer de 35 años, un hijo de 18 y la madre de 61. ¿Sí? Fíjense que ninguno es equivalente a 1, porque 1 es el varón, como decía yo hoy, un varón equivalente de mayor de 30 años con actividad física estándar, barra normal. Fíjense el hogar tipo 2. El hogar tipo 2, compuesto por 4 integrantes, como decía el práctico, un varón de 35, una mujer de 31, un niño de 6 y una hija de 8. El varón equivalente es una unidad, ¿está bien? La mujer equivalente son 0,77 unidades. El hijo, que es el menor de todos, es 0,64 y la hija 0,68. ¿No? La suma total del hogar es de 3,09 adultos equivalentes. ¿No? De todos modos, con la tabla de equivalencia pueden ir haciendo las combinaciones que consideren necesarias. Profe, una consulta. Bueno, ¿En qué material bibliográfico podríamos encontrar un apartado más específico sobre líneas de pobreza, indigencia y demás? sinceramente, yo les recomiendo que desde la metodología INDEC es muy claro el compilado. Así como ustedes vieron, definitivamente vieron lo que le decía de IPC, índice de precio del consumidor. Sí, profe. Bueno, es didáctico, pueden tener dibujitos y demás, pero no es para niños. Es didáctico e ilustrativo. Bueno, en el caso este es lo mismo. Ustedes pueden ver en distinta bibliografía, en el mundo se utilizan técnicas similares, digamos, no es que van a cambiar, así que no habría ningún tipo de problema. Si ustedes me preguntan a mí me gusta tanto la bibliografía propuesta por la cátedra, puede ser Blanchard, Pérez Henry, el que sea, pero también hay un autor chileno que se llama De Gregorio, y tiene su libro publicado disponible en PDF en su página, así que lo pueden descargar de ahí. Que muchas veces les voy a recomendar alguna lectura de ese autor. Ahí también pueden trabajar en este concepto, no habría ningún problema. Es interesante que ustedes de esta cuestión manejen qué es la EPH, cómo se la lleva adelante, qué información se recaba ahí, cuál es la frecuencia y cuál es el territorio donde
donde recoge, ¿no? Con la EPH, cómo usan para el cálculo de la pobreza y la indigencia, cuáles son los conceptos de adulto equivalente y